quien no la conoce, que conozcan a esta chica de esta ventana de aquí abajo, Ana Uribe, desde Colombia. Bienvenida, Ana, a Un Diálogo con Sentido. Gracias, Efraín, por invitarme. Gracias a todos por estar aquí, por recibirnos, por la receptividad y a ti por crear estos diálogos con sentidos para toda la comunidad. Me parece un espacio maravilloso. Mil gracias por aceptar la invitación, señores. Ana y yo no tenemos el placer de conocernos en persona, sino a través de esta ventana de interrelación, pero la energía sabe qué es lo que tiene que hacer, y la cuarentena nos puso a cada quien donde teníamos que estar. Y recuerden que la información es energía. Y si sabes que esta energía puede llegar a alguien, el interés, dale al avioncito de tu ventana de allá abajo y busca entre tu lista, que seguramente va a sobrar gente a quien le interese el tema de hoy de columna sana a través del yoga. Y bien, Ana, a mí siempre me gusta que los invitados se presenten a sí mismos. Así que, ¿quién es Ana Uribe para quien no te conoce? Bueno, les cuento un poquito. Como profesión yo soy diseñadora, hija de una fisioterapeuta, entonces desde chiquita pues yo la veía trabajar a ella mucho con la parte del cuerpo, pero bueno, eso quedó ahí pendiente y yo tengo una condición en mi columna y a partir de ella como que yo dije, a mí lo que me va a solucionar esto es el yoga. Entonces tuve la fortuna de encontrar unas maravillosas profesoras en mi camino. Yo venía practicando yoga, vinyasa, prácticas así como regular, pero mi espalda seguía allí como con esas molestias y yo no sabía que tenía esa condición. Y algún momento en Nueva York conocí una profesora que se llama Alison West, que tiene un instituto impresionante en el cuidado de espalda. O sea, su lugar se llama Yoga Union, Centro de Cuidado de Espalda y Escoliosis. Y a través de ella como que se me abrió el mundo al yoga desde un lugar mucho más consciente en el área de columna, en el área terapéutico. Y también en ese lugar conocí el yoga Iyengar gracias a Bobby Klenel. Entonces, bueno, me fui a estudiar también luego con Elise Miller, que es otra maravillosa profesora de yoga Iyengar, con todo el tema de escoliosis. Descubrí que yo tenía escoliosis. Ya supe manejar mi práctica para sentir esos beneficios y cambió también como mi conciencia, el cómo yo llevaba mi práctica. Y eso al final fue tan maravilloso que lo que yo quise fue compartirlo. O sea, que todo el bien que me hizo a mí, o me hace la práctica de yoga, lo que quería era compartirlo. Entonces me fui a estudiar con una y con la otra y luego vi que el yoga Iyengar me complementaba toda esa información que tenía, de que había comenzado a profundizar desde el yoga, y seguí ese linaje y lo sigo siguiendo, sigo estudiando desde el yoga Iyengar, sintiéndome súper apoyada, sí, con el tema de la columna, desde el tema también de la conciencia, del equilibrio, y sigo siendo aprendiz, sigo aprendiendo un montón cada día, siento que esto no se acaba. No, y eso es maravilloso, Ana, que nos sentamos unos aprendices de vida, sí, y de por vida, porque nunca dejamos de aprender, y yo creo que eso es una fortaleza en una persona, el que se declare ignorante día a día de algo en la vida. Pero eso es lo que te da impulso para seguir creciendo en tu línea de trabajo, o que puedes traer que alimente tu línea de trabajo. Y evidentemente, por lo que he venido leyendo de ti, tu línea de trabajo es hacia la parte de la espalda y de la columna, Ana. ¿Quieres desarrollar esa línea específicamente? Porque además yo soy un amante de la profesionalización del yoga hacia una línea de trabajo particular. Por lo menos la mía es de yoga para personas con condiciones especiales, y siendo médico uní mis dos pasiones y trato de llevar mi balanza ahí en el punto medio, pero siempre es hacia línea de trabajo. Y entonces Ana Uribe, su línea de trabajo es básicamente desde el yoga Iyengar hacia condiciones especiales de espalda. Pues eso es lo que más me apasiona. Realmente es lo que más me apasiona, y como les explicaba, como experiencia personal lo he vivido, y siento que al
sea, también hay una gratitud a tener esa condición. Al principio era como una molestia, me duele, me incomoda hacer esta postura porque me es más difícil en un lado que en el otro. Todo eso mentalmente allí, ese ruido. Pero después eso fue cambiando y es decir, bueno, esa forma de vivenciarlo en mí, o sea, como hablábamos ahí de investigarlo, de ese laboratorio que puede ser el cuerpo, es lo que me va a permitir entender a mi alumno qué es lo que está sintiendo, qué es lo que pasa cuando hace esta torsión. Entonces, al final dije, bueno, no podría ser más honesta al enseñarlo si no lo sintiera. Entonces me comenzó a apasionar y sí, me apasiona muchísimo y realmente es algo que me gusta mucho compartir. O sea, el yoga para mí es una ciencia y un arte que me gusta mucho compartir en su totalidad, pero la especialidad de la columna que necesita mucho enfoque, o sea, por ejemplo, la columna en sí es todo un mundo y la escoliosis es otro mundo aparte. Entonces, cada cosa que uno pueda realmente enfocarse y poder entender más para poder a sí mismo aportar, pues sí, realmente he decidido como enfocarme mucho en ese lugar. Y hay una cosa que también lo apoyo y es con la práctica restaurativa, porque siento que igual a todo lo físico, el emocional. Entonces, ¿cómo podemos equilibrar? Así me siento bien con mi cuerpo, pero siento que el yoga restaurativo es un bálsamo para ti, para cuidarte, para calmarte, para parar un poquito. Entonces, la combinación de esas dos cosas, porque en el yoga de trabajo de espalda hay que trabajar muy intenso, muy fuerte, fortaleza, movilidad. Entonces, acompañar eso con una práctica restaurativa que después te permita soltar, entregar, relajar, van muy de la mano. Entonces, ahí también, por ejemplo, me he apoyado mucho con Judith Lasater, que ha sido mi maestra y he estudiado con ella ya como 4 años. Entonces, ambas son como esos pilares, pero las trabajo en conjunto. Maravilloso. Es que mientras más integremos en nuestra línea de trabajo, wow, nombraste 2 grandes ligas para mí hablando en el argot beisbolístico del yoga que se dirige hacia una línea de trabajo específica de columna. Y muchos se dirán, ¿por qué es tan importante la columna en el día a día de cualquier persona, practique yoga o no? Y quiero introducir en esta parte del diálogo con sentido. Aquí en España se hizo una estadística del porcentaje de españoles que sufren distintos problemas de salud crónica el año pasado. Y esta estadística es muy similar en cualquier parte del mundo cuando hablamos de números. Y aquí tienen el gráfico que nos presentaron, ¿ok? Y nos dicen que la hipertensión arterial es la primera condición de salud crónica por el que consultan los españoles, pero es que en segundo lugar está el dolor de espalda a nivel lumbar y en el cuarto lugar el dolor de espalda a nivel cervical. Es decir, señores, estamos hablando de una condición especial de esa columna que va a afectar a las personas en algún momento de su vida. Y hablando de ese momento de vida, les voy a traer este pequeño estudio que se publicó en el 2015 en el American Journal of Neuroradiology y se hizo un estudio en 3.110 pacientes. No los voy a agobiar con porcentajes y con enfermedades, pero quiero que les quede esto claro. Esos 3.110 pacientes nunca tuvieron dolor a nivel de columna. Consultaron por cualquier otro motivo de consulta y se les hizo o una tomografía o se les realizó una resonancia. Y la degeneración de disco, que es cuando el disco empieza a perder esa hidratación normal que tiene la columna sana, se detectó a partir de los 20 años en el 37% de esos 3.110 pacientes. Y a partir de los 50 años, el 80% de esos 3.110 pacientes tenía degeneración de disco. Es decir, es una condición que tenemos que tomar en cuenta como una condición de vida que se va sumando
conforme vamos sumando años también, y que los profesores la tenemos que tener en consideración porque funcionamos orgánicamente y funcionalmente a través de nuestra columna, y era lo que estaba conversando a escasos 10 minutos antes con Ana, donde la columna llega a integrar, señores, les voy a dar este pequeño dibujito nada más, donde ven cómo de la columna salen diferentes flechitas al resto del cuerpo, y desde la columna funciona el sistema digestivo, el sistema nervioso, el sistema de eliminación, el sistema glandular. Son 6 grandes sistemas que van a partir con todos sus nervios al órgano que le corresponde, al músculo que le corresponde. Y allí viene alguien que nos va a hacer felicitarte en el Día de la Madre. Ana es madre, y de qué lado de América hoy es el Día de la Madre. Aquí en España fue este domingo que pasó. Así que ya saben que este diálogo consentido lo estamos haciendo en cuarentena, y todas estas cosas pasan en nuestras casas. Y bien, Ana, cuéntame en el yoga cómo definimos a una columna sana. Mira, en el yoga una columna sana es una columna equilibrada, teniendo presente que desde los pies a la cabeza encontramos ese equilibrio, desde la conexión de la mente con lo que está haciendo el cuerpo. Entonces, digamos, si uno define el yoga en uno de los términos que Patanjali nombra, es yoga es el cese de las fluctuaciones de la mente. Entonces, cuando uno tiene, no solamente físicamente, pues estás bien estructurado, sino que estás consciente de que lo estás. Ahí estaría ese equilibrio de lo que hace el yoga. Porque puede que muscularmente uno tenga una fortaleza para estar allí, listo, allí hay una parte, pero en el yoga necesitas además ser consciente de que estás en esa postura, como de que estás en tu cuerpo. Entonces, con la anatomía natural del cuerpo, con el equilibrio desde la pelvis, el diafragma, toda la parte de las clavículas, incluso desde los arcos de los pies, desde las plantas de los pies, comienzas a crear esa columna sana hasta la corona de la cabeza. Por eso, Efraín, Tadasana, la postura de la montaña, que es pararnos de pie, es una postura tan básica y tan importante para crear ese equilibrio y entender esa anatomía de la columna, que luego cuando la inviertes en la parada de cabezas, en Shirshasana, todo lo que te crea, esos cimientos que te crea Tadasana, los llevas a pararte de cabeza. Que hago una reflexión con esto, por esta situación. Cuando el mundo está de cabezas, ¿cómo seguimos en esa misma firmeza? Entonces, si uno piensa en las posturas y le das un poquitico también de no sé, una historia, esas posturas en lo cotidiano de nuestra vida, es igual. Si tú te preparas en tu regularidad, cuando no hay problemas, en Tadasana, que sería tu Tadasana, y la construyes día a día, sin sentir que es una postura simple o que ya la sabes, sino que día a día la voy construyendo. Luego el mundo cambia, las situaciones, los obstáculos. Es como si estuviera en Shirshasana. Y mantienes todo eso que ya construiste, tu mirada va a ser diferente, tu capacidad de estar allí va a ser diferente. Entonces, a mí me parece impresionante cuando veo el yoga en los ejemplos simples de la vida. O sea, y lo puedes llevar a cualquier situación. Sí, y me parece maravilloso que hayamos empezado, que una columna sana es equilibrada, y que hayas nombrado Tadasana para nuestros amigos, alumnos, instructores y profesores, porque Tadasana es la postura en el cual nosotros nos tenemos que volver unos visores del 360 grados de ese equilibrio. Y no vemos directamente, o yo no sé si te pasa a ti también, Ana, como me pasa a mí, que es que yo no veo, lo último que yo veo es la columna. Yo empiezo a ver dedos de pies, arco plantar, talones, dónde se está apoyando mi alumno, si mi alumno tiene los dedos que se está yendo hacia adelante, se está yendo hacia atrás, voy viendo cómo están las rodillas, veo si hay un vago, si hay un valgo, y así lo voy estudiando y me voy volviendo así como una observación centrípeta en 360 grados para ver cuál es ese equilibrio.
porque me ha pasado, Ana, que aún viéndolo aparentemente equilibrado, porque las condiciones crónicas de columna se saben equilibrar en tensegridad y no te es fácil detectarlas a la primera, hasta que tú por lo menos le mandas a hacer un Ardha Uttanasana y empiezas a ver la escoliosis que tiene tu alumno. Entonces, me parece excelente cómo podemos ir viendo cómo es la columna sana en estático y en movimiento de ese primer equilibrio que nos estás diciendo. Sí. Y es que, Efraín, cuando tú mencionas ese equilibrio es importantísimo, porque si no se entiende esa base que es Tadasana, que es entender nuestra estructura de la columna, por así decirlo, cuando tú ves los libros de anatomía, esa es la columna que tú ves cuando estás de pie. Es al entenderla por completo, tu lado izquierdo, tu lado derecho, cuando voy a un trikonasana, entonces busco establecerme en esa extensión igual lado derecho, lado izquierdo. Cuando hago una torsión, si tengo siempre esos cimientos de Tadasana, busco hacerlo también en equilibrio y no me acorto en un lado en la torsión hacia donde voy. Entonces uno va manejando ese reflejo de esa comprensión, que es como decir la comprensión del jardín infantil, de las bases del colegio, para cuando estás en la universidad. Así eso no quedó allí firme, pues habrá información más adelante, más avanzada, que no se va a entender porque hace falta esa base. Sí, absolutamente de acuerdo con lo que estás diciendo, Ana. Y aparte de ese equilibrio que hemos hablado muscular, ¿qué otra condición consideras que en yoga tendríamos que tomar en cuenta para esa columna sana? La movilidad, la flexibilidad y la movilidad. Sí. Vamos haciéndonos dos, porque señores, quiero que sepan, Ana y yo obviamente tenemos un esquema de preguntas para llevar un diálogo con sentido y en orden, pero es que Ana y yo no hemos hablado qué es para ella una columna sana y qué es para mí una columna sana. Esto lo estamos aquí conversando con ustedes. Sí, ahí como salga y compartiéndolo desde la práctica y desde la teoría también, desde ambas. Claro, no, y además que absolutamente de acuerdo, por eso te digo que es maravilloso, porque acabo de hacer otro checklist en mi lista también. Sí, y ojo, la fortaleza también está allí, pero yo la pongo cuando has creado la movilidad y la flexibilidad, porque voy a hacer un poquito adelantarme ahí eso, porque no me sirve fortalecer algo que no está, digamos, estructuralmente bien acomodado. ¿A qué me refiero? Voy a ponerme de pie un poquito para que sea más claro. Si yo, en el caso de que tengo una estructura que está, digamos, un poquito irregular acá y no tan anatómicamente equilibrada, y yo fortalezco sobre esto. Pero si comienzo a trabajar la flexibilidad de esta zona y comienzo a darle énfasis primero a la flexibilidad de esta zona que no estaba flexible, ya después sí traigo la fortaleza, pero sobre eso que yo considero conscientemente que es mucho más orgánico y sano. Más la palabra sano, es más sano, o sea, estructura más sana. Pero de nada me sirve fortalecer una estructura que en este momento no está sana. Entonces, por eso las dos primeras que nombraría, sin quitarle importancia a la otra, lo que pasa es que la otra ayuda después, sería la flexibilidad y la movilidad. Entonces, definitivamente, y por eso la práctica de asana tiene ambas. Y si tú ves, el significado de asana es estira, sukha, asanam. Entonces, todo eso de firmeza y comodidad en la postura. Entonces, la firmeza te la da pues, la estructura de que puedas sostenerla, y la suavidad también te la da la flexibilidad en la movilidad donde puedes llegar, ya sea que te muevas en la práctica o también te sostengas en las posturas. Me parece maravilloso, Ana, porque sabes que yo digo que nosotros tenemos que tener un abecedario que tenemos que respetar en el cuerpo, en el aprendizaje y en la práctica. Y es diferente tener ese abecedario y empezar por la H al haber empezado por la A. Porque para llegar a la H, el abecedario nos dijo, bueno, ¿y qué pasó con el resto de las letras que tenías adelante? Y en el caso de la observación de nosotros del cuerpo, obviamente tienes que ver qué es lo que está desequilibrado para ver qué es lo que tienes que fortalecer.
Sí, sí. Y fíjate que una... Sí, te oigo, Ana, no te oigo. Sí, que fíjate que una de las, digamos, pues estoy hablando del método que yo he estudiado y que enseño, que es el Iyengar. Digamos que comenzamos la práctica en el principiante, se comienza con las posturas del grupo postural, o sea, las posturas de pie, mejor dicho. Trabajamos dando énfasis en las posturas de pie, porque de allí generas, primero, fuerza en tus piernas, porque eso sí quieres generar fuerza en tus piernas para poder sostener, que creo que ahí va tu siguiente pregunta, para poder sostener desde la pelvis hacia la columna una estructura sana. Entonces, las posturas de pie son supremamente importantes para crear un buen cimiento y una buena práctica de yoga. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, Ana, ¿cómo ves tú la asimetría cuando hablamos de columna en ese trabajo para llegar a equilibrar y a mantener sana esa columna, y además que te toca esto de cerca, la parte de asimetría, porque yo particularmente soy un profesor que le encanta honrar las asimetrías, no las simetrías. No sé cómo lo ves tú en ese sentido, porque como yo le digo a las personas, es que si tengo, ponte tú, en un Virabhadrasana 2, esta asimetría, y yo me le voy al alumno a elevar el brazo, él por tensegridad va a flexionarme cadera y va a buscar otras cosas para compensar estructuralmente esa asimetría que tiene. Entonces, ¿cómo llevas tú ese trabajo cuando sabes que esa columna tiene una simetría? Bueno, ahí hay dos cosas para mí importantes, y una es, primero, ser pacientes cuando soy estudiante, desde el caso de estudiante, porque para crear la sensibilidad se requiere de mucho tiempo. Entonces, una cosa es que el profesor la vea y te la diga, pero pasará un buen tiempo para que tú la sientas y puedas entender lo que te está diciendo tu profesor. Entonces, ahí hay que ser muy pacientes y sí trabajar, porque igual un día que lo hagas y lo sigues continuando, ahí va cambiando esa capacidad de entendernos. Y si te das cuenta, es una forma de reconocernos desde el cuerpo maravillosa. Y desde profesores, la simetría yo creo que sería desde la simpleza, o sea, buscando comenzar con lo simple, las posturas más simples, Urdhva Hastasana, subir los brazos, estirar los brazos en posturas que sean más cercanas a nuestro movimiento regular, los Virabhadrásanas, todo esto, o los props. Entonces, el apoyo me ayuda a sentir, digamos, la pared, cómo puedo nivelar un brazo con el otro. Si tengo de pronto más debilidad en una zona, entonces esa pared me va a ayudar a que no me mueva a compensar ese lado, sino que pueda entender la simetría, porque sí necesito de alguna forma construir equilibrio. No quiere decir que queremos cuerpos perfectos y que yo con mi escoliosis no tengo un cuerpo perfecto. Es perfecto lo que es. Pero sí, mi cuerpo va a ser un medio para reconocerme y volverme más atenta y consciente y mejorar, porque siempre queremos mejorar. Entonces, no es mejorar a hacer un cuerpo perfecto, sino es mejorar a ser más consciente de lo que hago con mi cuerpo desde el equilibrio, para que todo mi cuerpo orgánico funcione de forma equilibrada. Tú lo mostraste en esa gráfica segunda, donde se enlazaba cada vértebra con los órganos del cuerpo. Entonces, si hay ciertas compensaciones en una zona o en la otra, seguramente, por ejemplo, los pulmones estarán fallando un poquito o no funcionando en su completa capacidad, porque hay una zona que está más rígida o más cerrada. Entonces, si puedo, más colapsada, si puedo entender eso y buscar hacia ese lugar, sin pensar tanto en la perfección, sino en cómo me conozco y cómo estoy mejor, desde mi mente, desde mi cuerpo, desde mi presencia con el otro, pues vamos trabajando más hacia allí. Entonces, lo busco desde la simpleza, desde posturas simples. Vuelvo ahí a las posturas de pie. Por ejemplo, cuando uno tiene gente con condiciones o con temas complejos, a veces lo más simple es lo que lo hace entender a la persona, y también uno puede trabajar de forma más segura con ese alumno. Y trabajas un montón, no quiere decir que no, trabajas un montón. No, muchísimo, porque
yo también considero que trabajar desde la simpleza es algo muy complejo. Sí, sí, total. Sí. Ana, se me ocurre esto ahorita, no, yo me lo he planteado como profesor, pero lo planteo muy poco y creo que es la primera vez que voy a traer esta pregunta a Diálogo con Sentido. Todos sabemos tradicionalmente las condiciones que tiene que tener una shala de yoga, empezando porque sea blanca y tenga los elementos de menos distracción para la práctica. Pero mi parte médica siempre me ha llamado la atención de, en ciertas condiciones especiales, trabajar con espejos. ¿Tú te has planteado alguna vez trabajar con espejos, con alumnos? Y ese sí tenía que ser un trabajo muy, muy, muy de tú a tú, no de colocar un espejo en una sala para que se vean todos, porque eso sí es una distracción total que no debe ser. Pero es que el trabajar con espejos a personas que tengan condiciones especiales de columna los hace a retroalimentar esas neuronas espejos y los hace como, porque una cosa es lo que tú le dices a tu alumno y otra cosa es lo que tu alumno se ve e integra poco a poco. Entonces yo soy de los que dice, en este tipo de alumnos, esas neuronas espejo frente a un espejo te hacen que tú te hagas consciente de tu esquema corporal. ¿Has hecho alguna vez algún trabajo en espejo o te has planteado hacerlo? Y si no, sería interesante que tú y yo un día tengamos un especial de yoga y espejo en condiciones especiales, porque créeme que es interesante trabajar con esa parte de esquema corporal con neuronas espejo. Es interesante, y el espejo es como también la fotografía, ¿no? Cuando me tomo fotos en las posturas para después verme. Yo no lo veo un problema como usarlo como si fuera un prop. Ya tengo una razón específica en la cual quiero usar este espejo, porque quiero ver, por ejemplo, para ser más clara, en la postura del triángulo en Utthita Trikonasana, si realmente mis dos costados están largos o hay uno que estoy acortando, esa distancia entre la... Sí, entonces me parece bien, siempre y cuando no se vuelva algo en lo cual dependas de. Entonces, por ejemplo, cuando uno usa los props en la práctica de yoga, hay veces que por una condición, pues de pronto siempre tendrás que usarlo, pero en general no. En general, el prop, Iyengar decía muy claramente, es algo que te va a iluminar, pero que tú luego tienes que mantener esa luz sin depender de ese espejo o ese bloque o ese cinturón que está allí para que toques una parte del cuerpo. Entonces, aquí ya como la percepción. El espejo está enseñando a percibir tu cuerpo. Ya que lo percibes tú, de pronto un día, ya entiendes, estoy haciendo esto, listo. Y vas a practicar y sin depender de eso que estás viendo, sino desde tu propia sensación, porque la idea es que llegues internamente a sentir cómo está trabajando esta zona de las costillas, esto ya es más profundo, pero ahí los maestros decían, mi pulmón derecho está más cerrado que el izquierdo, y uno decía, por Dios, pero es cierto, ellos lo sentían, para eso eran maestros y eran investigadores de su propio cuerpo. Pero la idea es que tú seas desde la introspección de tu trabajo interno, desde Pratyahara, desde el cese de los sentidos, puedas descubrir. Pero si el espejo me da la herramienta para poner una lucecita allí donde todavía no puedo ver, bienvenido sea. Siempre y cuando no se dependa de él. Claro, pero fíjate que yo exactamente me manejo el espejo como un props que no está fijo. O sea, ese espejo que es como un paraván que divide una camilla con el otra, y lo llevo a mi código de médico, que sea rodante, que tú lo puedas meter, voltear y mira cómo estás ahora, mira lo que significa al trabajo que queremos llegar y lo retiramos. Seguimos trabajando con el cuerpo y con tu esquema. O sea, el props hizo en ese momento que lo que yo te dijera, tú lo vieses, lo internalizas, retiramos el props y seguimos nuestro trabajo. No es que vamos a tener, vamos a llenar la sala de yoga de espejos y después cómo hacemos con el espejo y el resto de los practicantes que no lo necesiten.
Pero me parece impresionante. Yo misma, por ejemplo, alguna vez estábamos con mi socio Leo haciendo Shirshasana y nos pusimos un espejo y era como, wow, o sea, cómo está este brazo, este cuello, y viéndote, pues entendías lo que a veces tu compañero te decía, Ana, alarga más, empuja hacia un plato, etcétera, etcétera, pero ahí tú ya lo estabas viendo. Y era impresionante, o sea, uno se asombra también de verse en el espejo, lo que uno cree que está, digamos, muy simétrico, por así decirlo. Es que es totalmente, Ana, porque además, y es uno de las, nos damos cuenta en Virabhadrasana 2, todos cuando fuimos practicantes desde el inicio, que veíamos al profesor y nosotros lo hacíamos y jurábamos que aquí nosotros éramos, pero el ejemplo de perfección de alineación, hasta que o alguien te tomaba una foto o se te acercaba el profesor amablemente y solo te decía, mira un extremo de la mano, ahora voltea hacia el otro y ya con esa instrucción bastaba para tú saber que estabas totalmente desalineado. Y lo mismo nos pasa con esas distancias de cuello, con esa distancia de hombros, con la cadera, nos pasa con todo. Sí, ahora, totalmente de acuerdo. Ana, vamos a entrar en algo que nos ha afectado a todos a nivel mundial, que es este confinamiento y cuarentena. ¿Cómo se ha afectado con la cuarentena la unidad columna vertebral y pelvis? Tomando como columna vertebral desde estos señores, que es mi cráneo, que va a sostener mi columna cervical hasta la pelvis, por estar tanto tiempo sentados sobre camas, haciendo teletrabajo, sobre sillas que no son ergonómicas, que no tienen apoyos lumbares efectivos. Cuéntanos cómo ves tú que se va a afectar esto, porque esto va a entrelazar a cómo nos va a llegar el alumno a nuestras salas luego de este confinamiento. Ay, que te estoy perdiendo. Sí, te veo yo también algo congelada la imagen. ¿Ya me retomas el audio, Ana? Sí. Ya, aquí estoy. Ok. Sí. ¿Me oíste la pregunta que acabo de formular, Ana? Mira, la última parte es la que me faltó. Estábamos hablando de que ya habías hablado de las sillas ergonómicas y todo eso, y después fue que se empezó a cortar. Ok. Las personas en general están haciendo más teletrabajo en su casa, y el que no está haciendo teletrabajo está pendiente o con el móvil o con el ordenador en esta postura, ¿ok? Sobre estructuras que no son uniformes, sobre camas, sobre cojines, sobre sillas que no estábamos acostumbrados, señores, a estar 8 horas, y se está afectando toda nuestra parte de ese eje que va desde cabeza, columna tomando cuello, toda mi columna hasta pelvis. ¿Cómo ves tú que se está afectando tanto tiempo estar en esta postura? Y obviamente esas personas que practican yoga, ¿cómo van a llegar a nuestras clases? Bueno, primero que todo es que no somos, o sea, nuestro cuerpo no es un cuerpo que está hecho para ser sedentarios, para estar tanto tiempo quietos. Incluso hace poco una amiga me decía, pero es que mi pareja tiene una muy buena silla, que tú lo mencionabas, es ergonómica, y también puede que ayude, pero se necesita un poquito más ayuda, porque igual están sentados. El problema es que estamos sentados mucho tiempo. Me voy a poner un ejemplo, me gusta mucho poner ejemplos. Cuando han estado enyesados, se han fisurado un brazo, un codo, una pierna, sobre todo en la pierna. A mí me impresiona mucho porque yo hace un año me fisuré la rótula, y así no te pongan yeso, te inmovilizan la pierna y la dejas quieta 1 o 2 semanas, de pronto 3 semanas. Cuando a ti te quitan ese vendaje y miras tu pierna derecha y tu pierna izquierda, la musculatura de los cuádriceps, en este caso, que mi ejemplo era la pierna, está completamente mucho más delgada que la pierna izquierda, que ha estado moviéndose en su total normalidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso?
ahí como porque visualmente lo siento que es muy claro, esa pierna derecha, que es la que se fisuró y la que estuvo quieta, no estuvo moviéndose, no estuvo caminando, no estuvo haciendo fuerza, y su fortaleza muscular la perdió. 2, 3 semanas, que es relativamente poco tiempo. Entonces imagínense, cuando nos sentamos, puede que los primeros minutos estemos apoyando bien nuestros isquiones, los huesos de la cola, manteniendo esa columna con nuestras curvas, la zona lumbar, mi curva cervical, todo derecho. Pero después el cuello largo, exacto, la mirada al frente. ¿Pero qué pasa? Lleva 10 minutos. Mi lumbar se cansó y como tengo espaldar, me quito esa curva. Voy a aquí hacerlo incluso. Entonces estaba acá y esta curva comienza a colapsar hacia la silla. Tengo el monitor o estoy trabajando en el celular y comienzo a bajar la cabeza y todo comienza a hacerse más pequeño, a acurrucarme más. Entonces, las curvas de la columna comienzan a cambiar por la postura. Nuestra conciencia va a cambiar después de 10 minutos, media hora de estar en la misma postura todo el tiempo y además pendiente de este mensaje, de este correo que tengo que responder. Hay tanto que estar pendiente hacia afuera, al frente, que aquí completamente olvidado. Y si duras 3, 4, 5 horas, pues, y cada día, una semana, 2 semanas, ahí está el ejemplo de la pierna. ¿Qué pasa? El piso pélvico, antes cuando estás de pie, cuando estás caminando, cuando estás alzando algo, esos músculos están trabajando, te están sosteniendo allí. Y pues con toda esa faja del abdomen y la zona lumbar, hay un trabajo de mantenerte firme, de mantenerte recto, de mantenerte erguido, que está trabajando. El hecho de estar trabajando y moviéndote hace que el piso pélvico y toda la pelvis esté en función. Cuando te sientas, no hace nada. Es como la pierna enyesada, es como el brazo enyesado. No está haciendo absolutamente nada. Entonces está perdiendo todo su reflejo de fortaleza muscular. Están todos los órganos cayendo allí. Además que como la estructura de las curvas cambió, ya no estoy erguido, llevándome, haciendo una extensión axial que me lleva menos peso hacia abajo, sino que estoy aumentando el peso que está llevando el piso pélvico. Mis órganos están pesando incluso más. Entonces, no solamente está dejando de trabajar, sino que está aumentando ese peso por la mala estructura de las curvas de la columna vertebral. Entonces, el problema es el sedentarismo. O sea, de verdad puede que nos sentemos en una buena silla, pero tenemos que movernos. Tenemos que salir de ahí cada 1 hora, cada 2 horas, estirar, mover el cuerpo, sentir que fortalecemos, trabajar, observar nuestro cuello. Si puedes hacer estiramientos sentados, pero si te puedes parar, vamos a pararnos porque lo que necesitamos es cambiar un poquitico la postura. Entonces, desde acá me ven. Sí. ¿Ahí me ven bien, Efraín? Sí, Ana, sí te vemos, pero baja la cámara para que vean desde... Si bajas un poquito la cámara, vamos a ver incluso las patas de las sillas y vamos a ver tu alineación de pies y rodillas. Maravilloso, visual excelente. Entonces, una práctica con la pared, porque la pared nos va a ayudar a elongar la parte anterior de la columna. Entonces, la pared va a ser un referente. Entonces, pongo mi silla allí, me paro en Tadasana, creo ese espacio desde la pelvis hacia los hombros y desde los hombros a la cabeza, buscando esa línea, y ahí van a llevar la pierna derecha hacia la silla. Primero se van a extender hacia la pared, manejando largo los glúteos hacia los talones. Quiero mostrarles que aquí lo importante es que esta cadera, cuando se sube en la silla, no pase esto. Quiero mantenerla doblada porque quiero realmente que la ingle y la cadera estén paralelas. Entonces, por eso con la pared ayuda a que la cadera de la pierna de arriba esté nivelada con la otra. Y luego bajas tus manos y aquí mucha atención a toda la zona del vientre. Desde el hueso del pubis, los lados del ombligo se van a extender hacia la zona del diafragma, creando ya todo ese trabajo de la zona abdominal y creando espacio en la zona lumbar. Y desde allí con mis manos van a rotar los brazos hacia afuera, porque quiero abrir esa capacidad pulmonar para ir también con la respiración de este cambio que estamos todo el tiempo, digamos, hacia el computador. Entonces, mis manos en la pared ayudan a esas acciones. Entonces, busco
extender hacia arriba. Los glúteos sí descienden y esa cadera doblada también. Y luego, por último, sin la ayuda, voy a subir los brazos. Quiero volver a trabajar esta zona que ha estado tanto tiempo caída. Entonces, primero me voy en la flexión. Segundo, me voy con ayuda para la rotación de los brazos, para integrar la parte superior. Y por último, a trabajar un poquito más desde la fortaleza. Eso hacia el frente. Luego voy hacia el lado porque también quiero trabajar la pelvis, la cadera, abrir. Entonces, es la misma pierna, lo único es que me roto. Fíjense esta cadera. Entonces, acá es importante que esto descienda, que esto sea largo, que estos dos lados estén largos para que esté en equilibrio todo el piso pélvico, el diafragma y la zona de las clavículas. Y aquí, primero, entonces, la mano acá. Este brazo es bastante sencillo, pero es importante que el codo empuje hacia atrás, porque fíjense esta zona. Entonces, mi ombligo quiere alejarse de la pierna. Él viene a secar, hay un pequeño giro. Mientras mi pierna quiere ir hacia allá, mi ombligo quiere ir hacia el centro. Y este codo va a ir hacia atrás para girar ese ombligo un poquito más. Y aquí va. Parece sencillo, aquí es donde voy a lo simple, pero hay muchas acciones. Puede que no se vea movimiento, pero hay acciones constantes en todo mi cuerpo. Y desde acá después voy a subir los brazos para crear nuevamente esa fortaleza desde los brazos arriba. Entonces mis brazos se extienden, mi glúteo desciende, giro en el ombligo y descanso. Y por último voy a hacer una rotación que me voy a hacer de espaldas para que la vean mejor. Entonces, se van a imaginar que acá hay una pared, porque si me voy para allá está muy lejos. ¿Bien? Sí. Entonces acá está mi pared. Voy a subir una pierna hacia la pared, ¿sí? Entonces, ahorita me voy rapidito para que lo vean. O voy a hacerlo una vez y luego me acerco. Sería algo así. ¿Listo? Sí, está en la pared. Pero acá quiero que se vea más claro. Entonces, mis dos pies están apuntando hacia el frente de la silla, hacia la silla. Tengo mi pared aquí al lado. Mantengo las caderas abajo y haciendo. Esto es lo que se ha estado perdiendo cuando estoy sentada, porque está todo acá. Entonces, ya en esta postura comienzo a crear ese espacio, a alongar. Esto es lo que hace que mi piso pélvico esté firme, que mi abdomen y mi zona lumbar estén largos y sosteniendo, que mi diafragma esté equilibrado y no colapsado hacia el frente, que pueda respirar mejor. Todo el Tadasana lo puedo hacer, sino que esto también me suelta, pues a nivel ya de espalda baja, de zona lumbar. Entonces estoy aquí y voy a mi pared imaginaria. ¿Se acuerdan que acá hay una pared? Entonces voy a girar, pero antes voy a extender, porque quiero hacer una torsión en extensión. Entonces voy a girar hacia mi pierna doblada, pero a largo, no puedo girar corto, tengo que girar largo. Esta pierna es muy importante. Y giro, pongo mis manos a la pared y con el empuje de las manos a la pared voy a girar un poco más. Muevo el ombligo, elevo el pecho y giro. Y regreso. Entonces, esas tres son con la pierna. Haces luego la otra pierna también. La otra pierna. También, exacto. Vas a la izquierda, al frente, al lado, con la pierna izquierda. Exacto, tienes que hacer exactamente del mismo muro. Sí. Y esta me parece una buena variación. Un perro mirando hacia abajo, una Adho Mukha Svanasana con la silla. Pones tus manos a los lados, porque quiero que practiquen más esta apertura. Entonces, al poner las manos abiertas, abro un poquito más en el pecho. Exacto. Entonces, pongo mis manos así y camino mis pies más atrás de la cadera porque es Adho Mukha Svanasana. Me voy hacia atrás para alargar la espalda. Y extiendo como cuando subía los brazos. Los lados del ombligo suben y los glúteos descienden para crear ese equilibrio en la espalda. Sueltas la cabeza. Esta es otra bellísima opción para hacer allí. La de la pierna doblada también se puede hacer con la pierna estirada, pero sobre todo si han estado como mucho tiempo sentados, como muy rígidos.
doblar la pierna es súper seguro y se siente súper sano, pero también se puede hacer con la pierna estirada. Es más intenso. Es más intenso. ¿Listo? Y una cosa que se me olvidó mencionar es que la pierna que van a doblar es incluso mejor que esté más alta. Voy a hacer la otra pierna, porque al subir la rodilla más alta que la cadera me va a enseñar a bajar más la cadera, como les decía. Entonces ponerle altura va a hacer que se suelte mucho más esa zona que ha estado más rígida. En todas, en la torsión, en el giro, le ponen altura. Pueden ser libros, varios libros, si tienes bloques, cobijas, pero fíjate, la rodilla está más alta que la cadera. Entonces va a ser enseñar a que la cabeza del fémur entre más como en caída hacia los lados y ahí se suelta mejor. Maravilloso, Ana. Y Ana, ¿y cómo trabajaríamos las alteraciones del músculo piramidal en una silla cuando tenemos esas contracturas por estar mucho tiempo sentado? ¿Cómo lo trabajarías tú en silla? En silla, yo iría más con las posturas de pie, de elevar y trabajar, o también, por ejemplo, Ana,